Esto no va a parar sino cuando se termine, paisano. ¿Y sabe cuándo se termina, William Villamizar? O cuando a mí me maten, que es la vaca que están pretendiendo hacer. No para recoger plata, para terminar las vías que se han robado en este departamento, sino para mandarme a joder. Háganle, pedazo de malparidos. Aquí estoy. Háganle. Este que acaban de oír, claramente desesperado, desafiante, es el veedor ciudadano Jaime Vázquez en una de sus transmisiones por Facebook que se llamaban Desde el Balcón. La grabación corresponde a un en vivo que hizo el 2 de abril, 2 semanas antes de su asesinato. En ellas denunciaba sobre todo posibles actos de corrupción en el departamento de Norte de Santander y de su capital Cúcuta, en Colombia. El fragmento no es lo que él acostumbraba a hacer. No está atando cabos de sus investigaciones ni mostrando documentos reservados de alguna entidad, sino está hablando de él mismo. Es perturbador. Dice que hay gente reuniendo plata para mandarlo a matar. Como se puede oír, a pesar de que le habla a muchas personas conectadas a la transmisión, se lo está diciendo de manera personal al 3 veces y actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Jaime Vázquez estaba bajo amenaza y sabía que su vida se negociaba en corrillos oscuros. El 14 de abril de 2024, su profecía se cumplió. Entro, veo a Jaime, lo saludo. Él estaba allá ahí sentado, estaba comiendo, estaba solo, sin escolta. Le dije, ojo, me saludó, ¿qué hubo? Voy a comprarle los pasteles al niño, ya vengo y lo saludo. Entré, había dos hombres adelante y dos mujeres haciendo cola, me paré ahí. Salieron los dos hombres, ya habían hecho su pedido, y estaban saliendo las dos mujeres, y cuando el momento que yo estaba pidiendo los pasteles, sonaron las detonaciones. Y ahí es cuando Jaime Vázquez corre hacia mí gritándome, Omar, me mataron, ayúdeme. El asesinato de un personaje tan notable, famoso por su tono y sus denuncias, llegaría rápidamente a saberse en todo el país. En medio del luto amanece hoy la capital norte santandereana, no solo por el asesinato de Jaime Alonso Vázquez, este veedor ciudadano y abogado que se hizo muy conocido a través de redes sociales por ponerle la lupa a los hechos de corrupción en Norte de Santander y denunciarlos. Amigos y seguidores de la Zona de Impacto, buenos días, nos agrada saludarlos desde la estación radial Lemas de Colombia 1340 en Radio Lemas de Colombia. La verdad, hoy, por primera vez, mi querido Martín, siento que vacila un poquito mi voz porque quisiera ser tan franco y tan sincero que ya, la verdad, me da como cierto temor este micrófono. Desde ya, pues, abriendo una información, una noticia que ayer particularmente me dolió mucho, y es como cuando a uno le quitan a una persona a quien uno conoce, a quien uno estima, y lo hacen a un lado y por supuesto produce los sentimientos de nostalgia y de dolor y de tristeza que lo embargan a uno. Y mi voz de condolencia muy sentida, de verdad, por esta infame muerte, vil, despreciable asesinato que hicieron contra un personaje a quien apreciaba y que éramos buenos amigos, Jaime Vázquez Giraldo. Ese día, un sicario de camiseta negra y casco de motocicleta estuvo al acecho de Vázquez. Lo esperó afuera de la iglesia donde iba a misa y siguió su camioneta en el barrio La Ribera. Esperó a que parqueara al lado de Pasteluchos, una panadería en donde iba rutinariamente a desayunar los domingos. Dio una vuelta a la manzana, volvió, dejó la moto encendida, entró al local y lo persiguió hasta someterlo. Ahí, en el piso, le metió 3 tiros. A pesar de que entre amigos y autoridades lograron llevarlo a la clínica Santa Ana, Jaime Vázquez murió en la tarde de ese mismo día. Tenía asignado un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Esa mañana su escolta estaba de descanso. Escolta, sí, 1, es importante aclararlo. Recapitulo. Una persona amenazada que anunció públicamente que lo iban a matar, que no dejó de denunciar sobre irregularidades en el sector público de la ciudad, andaba solo por la calle porque su escolta no tenía relevo. Desde entonces, un silencio rotundo cayó como telón de fondo sobre la ciudad. Hola, soy Natalia Borrero Morales y esto es Después de la Censura,
una serie de perifoneo en la que hacemos un registro narrativo de la violencia contra el periodismo en Colombia. Hoy hablaremos de Jaime Vázquez, quien fue representante de una nueva ola de periodismo digital de denuncia en redes sociales. También del contexto que lo rodeaba en su trabajo, una tarea que no fue protegida de manera suficiente y que terminó costándole la vida. Y finalmente, de la impunidad, el fantasma que parece rodear su caso desde antes de su asesinato. Ejercer el periodismo puede volverse una actividad de alto riesgo. Convengamos ya mismo que esta situación se refuerza si hay un cóctel que mezcla distintos ingredientes. Levantar la voz es uno, hacer denuncias sobre los desfalcos de las finanzas públicas con nombre propio es otro. Jaime Vázquez hizo las dos y le tocó un tercer factor: vivir en Cúcuta. Empecemos por ahí. No es un lujo. Enrique Pertús, director de la Corporación Departamental de Defensores, quien le hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra líderes sociales, dice lo siguiente sobre la ciudad. El caso de Cúcuta y su área metropolitana es una situación muy compleja porque, si bien es cierto, aquí hay un mapa de estructuras, hoy ese mapa de estructuras no solamente de las organizaciones que tienen que ver con la insurgencia, como el caso del Ejército de Liberación Nacional con su Frente Urbano y con su Frente Nororiental de Guerra y con el Frente 33 del bloque del Magdalena Medio, sino con otras estructuras, por ejemplo, como el Clan del Golfo, y a eso súmele un sinnúmero de organizaciones que hoy han crecido terriblemente, algunas con la complicidad de algunos sectores institucionales de la fuerza pública y otros pues ahí por la impunidad y por la falta de herramientas, si así se puede dar, de instituciones como la Fiscalía, que es poco lo que desarrolla en lo que tiene que ver con la judicialización de los que hacen parte de estas estructuras. Cúcuta es una ciudad que comparte frontera con Venezuela. Su área es de 1.117 kilómetros cuadrados. Allí viven casi 1 millón de habitantes. Mirando esto por encima, podría pensarse que el principal problema de la ciudad es haber sido y seguir siendo el paso obligado de millones de personas que han huido de Venezuela en un éxodo sin precedentes. Pero no, esto es porque la violencia interna no da tregua y es el asunto que más preocupa a sus habitantes. La Policía Metropolitana de Cúcuta dice que para agosto de 2024 habían ocurrido 168 asesinatos. Esto es impresionante. Pero se vuelve más problemático si pensamos que es el conteo de un solo delito, porque por supuesto hay más. Retenciones, secuestros, extorsiones, masacres, hurtos, tráfico de drogas. Este fenómeno tan complejo no se entiende si no explicamos primero cómo fue que cambió la guerra en Colombia. Lo que tenemos hoy es otro tipo de guerra y otro tipo de violencia para la cual no estábamos preparados. Entonces, uno, esta explosión de grupos armados. Nosotros hemos sido expertos en desmontar grupos armados y dejar que se vuelvan a armar con el tiempo. Entonces, es muy fácil hacer un emprendimiento armado. O sea, la velocidad en la que han crecido las disidencias, por ejemplo, o sea, si bien no tenemos los niveles de rearme que teníamos en la época de los 90s, no es nada despreciable que solamente en 5 años hayamos pasado de 18 grupos a 33. Eso es una cosa brutal. Ella es Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, y así es como califica la situación. Además, cada uno de esos grupos empieza a tener como agendas más locales. Ya no es la revolución socialista, ya no son cosas grandilocuentes, el único que queda de esa generación es el ELN, y de resto son agendas más territoriales que dependen del control territorial. Y a su vez el control territorial depende de que tengas el poder suficiente para controlar a la gente y hacerla obedecer. Laura completa el cuadro de violencia con lo que llama un mercado criminal, que oferta y demanda en la política.
Lo que pasa es que en Cúcuta, Cúcuta ha tenido gobierno de clanes políticos y son clanes políticos que han estado muy cerca de la ilegalidad. Cúcuta ha tenido parapolíticos, Cúcuta ha tenido clanes, lo ha tenido todo. Y Norte de Santander también. Y no ha pasado nada. O sea, Ramiro Suárez ha gobernado desde la cárcel. Y esos gobiernos desde la cárcel pues no son gobiernos civilistas ni son gobiernos legales. Un breve contexto para que no se pierdan. Ramiro Suárez fue alcalde de la ciudad desde 2004 hasta 2007. La Fiscalía General de la Nación lo investigó por tener relaciones directas con el paramilitarismo. Pero ahí no acaba su infame carrera. En agosto de 2011, Suárez fue condenado por la justicia a 27 años de cárcel. El delito: mandó a matar al exasesor de la alcaldía de Cúcuta, Alfredo Flores. Luego le dieron arresto domiciliario y desde la comodidad de su casa mantuvo reuniones virtuales para apoyar en 2023 a Leonardo Jácome a la alcaldía y a William Villamizar a la gobernación. El último logró llegar al cargo, como dijimos al comienzo de este episodio. Y los consorcios que arman y las agrupaciones que arman para desfalcar el erario público, que es sofisticadísimo, pues tienen unos mecanismos de defensa. Entonces, uno de los mecanismos de defensa es el homicidio selectivo. Entonces, tienes dos cosas. Tienes un mercado que no le importa nada con tal de seguir defraudando el erario público y tienes una oferta de violencia dispuesta a hacer cualquier cosa y a vender servicios de violencia. A Jaime Vázquez le molestaba mucho lo primero y, según Laura, probablemente fue víctima de lo segundo. Entonces, volvamos a él. 2021 fue determinante. Un año en que Jaime alcanzó notoriedad nacional cuando renunció a ser el vocero de la campaña de revocatoria del entonces alcalde Jaime Yáñez, porque la registraduría había aplazado la fecha de votación. Entonces, Vázquez le dijo a Caracol Radio que no se iba a prestar para esa farsa. Vamos de inmediato con el primer tema del día. En unas declaraciones que dio a Caracol Radio en la ciudad de Cúcuta, el vocero de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, el señor Jaime Vázquez, decidió renunciar públicamente a través de este medio de comunicación al proceso como tal y manifestó que se aparta de continuar promoviendo y liderando esa revocatoria del alcalde de Cúcuta. Públicamente, el señor Vázquez dijo lo siguiente: quiero anunciarle a la ciudad y al país que he tomado la decisión de renunciar en mi condición de vocero del comité de revocatoria. Es una decisión personal porque yo no me voy a seguir prestando para esta farsa y esta burla contra la democracia en Colombia. Omar García, quien fue amigo y también abogado de Jaime en algunos procesos judiciales, nos contó que ese fue el momento en el que él empezó a denunciar en público las cosas que le molestaban de la institucionalidad cucuteña y del departamento de Norte de Santander. Entre junio del 2022 y cuando él se siente solo y se da cuenta que políticamente, porque la votación fue muy baja, él opta por crear su figura en el ejercicio de lo que él consideraba que era la veeduría ciudadana. Y ahí es donde él, pues, y hay que decirlo, se autoproclama veedor y empieza a denunciar en el balcón. Y empieza a contar hechos de la vida cotidiana de lo que ocurría en la ciudad como una narración. Desde hace mucho rato venimos dando una pelea alrededor de Aguas Capital y el papel de la IS en la supervisión del contrato 030. Hemos venido trabajando en un documento que contiene un sinnúmero de falsedades, presuntamente falsedades ideológicas por parte de Aguas Capital y por ende de la empresa EIS Cúcuta. Y en este informe uno encuentra los argumentos necesarios para poder determinar la caducidad del contrato de Aguas Capital. Yo me voy a detener no en los suscriptores, que hay una gran inconsistencia en la información, ni nos vamos a detener en el tema de cobertura, en donde no cuadran las cifras. Así era Desde el Balcón, un espacio informal, sin edición, de formato en vivo. Jaime iba vestido como le cogiera el día.
con la cámara frontal del computador apuntándole a la cara si es que estaba sentado, o a medio cuerpo si se paraba afuera en, obviamente, el balcón de su casa. Usualmente tenía como apoyo visual algún documento institucional que se conseguía filtrado o una tabla de Excel en la que había datos recopilados del no tan amable sistema electrónico para la contratación pública o un documento de Word con nombres. Además, muchas personas le hablaban y le daban información, desde políticos hasta ciudadanos de a pie. Yo creo que Jaime recibía diariamente en su apartamento como unas 40 personas, diarias. Eso para una romería. Iban porque le llevaran por mercado hasta llevarle información. Todos los días. Médicos, empresarios, políticos, todo el mundo lo consultaba a él. Hasta él, cuando hablaban en Facebook Live de algún político, en la noche estaba el político buscándolo a él. Todo el mundo iba donde Jaime Vázquez. A ella la llamaremos Diana porque nos pidió ocultar su verdadero nombre. El diagnóstico no solo es de ella, sino general. Jaime sabía usar varias herramientas. Hablar con fuentes era una, manejar datos era otra. Él era muy bueno para el tema de los sistemas y para el tema de las redes y para crear matrices sobre denuncias. Y era muy bueno para el manejo de las estadísticas. El hombre manejaba una red de información y él sabía manejar estadística. Y las denuncias que hacía tenían que ver casi siempre con lo mismo. Por ejemplo, su última transmisión en vivo fue el viernes 12 de abril de 2024, cuando habló sobre una ordenanza de la Asamblea Departamental de Norte de Santander. Suena enredado, sí, pero es más o menos esto. Una ordenanza es un documento de una autoridad administrativa que en este caso le daba funciones tributarias a una entidad de economía mixta. Mejor dicho, que una entidad semiprivada pudiera embargar bienes. Y eso, según la ley, está prohibido. Pero no se aprovechen de eso para seguir cometiendo barrabasadas, por Dios. Ayúdenle a la gente, ese es el deber ser del funcionario público. El deber ser, ayudarle a la gente, no abusar de la gente. Buenos días. 2 días después de esta transmisión, Jaime Vázquez sería asesinado bajo la orden de alguien que la justicia no ha identificado. Él había manifestado a sus amigos y allegados que eso era exactamente lo que le iba a pasar. De un tiempo para acá empezó a decir que él efectivamente tenía unas dificultades y que a él la única manera que lo iban a callar era matándolo. Inclusive él le dijo a mi amiga: no, yo no estoy saliendo, esto está preocupante, me están amenazando, ya me trajeron 3 razones. Ese día fue la última vez que él habló con las amigas y con los amigos que él tenía y pasó lo que pasó el domingo. Las amenazas contra periodistas son casi el orden del día en Cúcuta. Esta que recreamos, por ejemplo, llegó en forma de mensaje de texto. Deje quieto lo que está quieto. No se busque más problemas, que usted ya tiene bastantes enemigos. Esta otra en forma de llamada telefónica. Ustedes no nos ven, pero nosotros sí a ustedes. Y esta última, también recreada, llegó por mensaje de WhatsApp. Muy feliz informando mal de nosotros, que somos malos, y así valiente, diciendo lo que no es. Te matamos esta semana con tu cría. Ignacio Arango, director del portal Noticias Cúcuta 75, nos contó cómo es el día a día de un periodista digital. Pues la verdad es complicado. Es complicado. Nosotros, donde quiera que vamos caminando, siempre llevamos como ese miedo, ese temor de las personas que se nos arriman, que se nos acercan, porque pues pensamos que de pronto nos van a agredir, nos van a atacar. Nosotros siempre vamos alerta, tanto en el vehículo como cuando vamos caminando. Nosotros la mayoría de los cubrimientos lo hacemos a pie. Es lo que hay. Cúcuta es la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia. Según los datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, entre enero y agosto de 2024 se registraron 44 periodistas agredidos en el departamento de Norte de Santander, 32 de ellos en su capital, Cúcuta. No es, por supuesto, una cuestión solamente de números, sino de la gravedad en las formas del hostigamiento. Oigamos esta, por ejemplo.
La organización AK-47 ha decidido el plan Pistola en la ciudad de Cúcuta, dirigido a todos los periodistas de radio, TV, redes sociales y cualquier persona que hable o comente de nuestra organización. A partir de la hora y fecha, quien publique o difunda en nuestra contra será declarado objetivo militar. El panfleto que acabamos de recrear está firmado en mayo de 2024 por la banda criminal AK-47. Recuerden este nombre, pues es importante para el desenlace de esta historia. Las bandas criminales instalaron en la región la costumbre de lanzar videos en los que hombres encapuchados y armados tratan a los y las periodistas y a líderes y lideresas sociales de sapos y de vendidos. Este comunicado dirigido para todos mis conductas, sapos, vendidos, líderes sociales, periodistas de la ciudad de Cúcuta. Nos queremos ver metidos en nuestro territorio, muchas horas con la policía. O se van o quieren plomo. Pero hagamos una pausa para estudiar los términos. ¿Jaime Vázquez podría considerarse como periodista? Aunque siempre se presentaba como abogado y veedor ciudadano, él hacía un ejercicio de divulgación de información a todas luces indiscutible. De hecho, es difícil rastrear con total seguridad si él fue un pionero en Norte de Santander de este tipo de formatos digitales, pero su manera de hacerlo, consciente o inconscientemente, respondió a una transformación de lo que hemos entendido como periodismo. Vivimos unos tiempos muy particulares, en donde el periodismo, tal como lo habíamos conocido por décadas, ha ido transformándose en muchas cosas. Algunas buenas y algunas malas. Existe en los veedores un propósito de encontrar elementos constitutivos de información. No siempre existe la disciplina y el rigor para darle a esos elementos análisis y construcciones propias del periodismo. Y esto que le pasa a las personas que se llaman veedores, le pasa también a periodistas que llevan años de ejercicio. Si la voz que acaban de escuchar se les hace conocida, es porque se trata de Daniel Coronel, periodista de investigación, presidente de Noticias Univisión, columnista del portal de opinión Los Danieles y director del espacio radial El Reporte Coronel. Una de nuestras fuentes en Cúcuta, que pidió ocultar su nombre, nos contó que Coronel fue una de las personas a las que Jaime Vázquez propuso para que recibiera los documentos sobre los que trabajaba. No solamente sabía y decía en público que algo podría pasarle, sino que tomó medidas de contingencia para que su trabajo no se perdiera. Nadie contó con que él era tan inteligente que le había armado 10 paquetes y los tenía muy bien resguardados. Copias de todo, tanto físicas como enteras. Ya se fueron entregados a 5 personas y ya lo otro está salvaguardado. Ya empezaba a salir a la luz. No se ha dado cuenta de lo que ha conectado Coronel. Oigamos entonces lo que conectó Coronel en su reporte radial. En las últimas horas les conté en mi columna de Los Danieles titulada La memoria del muerto que Jaime Vázquez, el periodista asesinado en Cúcuta, temía por su vida y había entregado a 2 personas, o mejor dicho, al menos a 2 personas, un documento que sentía que lo podía poner en peligro. Un sicario lo mató cuando desayunaba luego de salir de misa el domingo 14 de abril. Algunos amigos suyos afirman que después del crimen alguien estuvo tratando de sacar información del teléfono de Jaime Vázquez. Si lo que buscaban era el papel de Marras, ya no estaba ahí. Antes de oír de lo que se trata el documento, tratemos de entender qué fue lo que le interesó al columnista del método de Jaime Vázquez. Ahí quizás está la nuez del asunto para entender por qué su trabajo era tan importante. A mí me ha llamado la atención la dedicación que tenía para conseguir documentos, para lograr cruces de información entre un documento y otro. Me parece que él hacía un trabajo de contrastación interesante. Y también me parece que como suele pasarle a muchos investigadores, era un investigador muy sólido al que le hacía falta un editor. Ahora sí, el documento. El documento es un oficio interno de la Dirección de Investigación Criminal e Internacional de la Policía, DIJÍN, donde 2 investigadores, un patrullero y una capitán, le piden a su superiora jerárquica, una mayor,
ordenar la verificación de datos de 77 personas para un caso de extinción de dominio. La lista empieza con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. Sigue con su esposa Cecilia Soler Gómez y sus hijas Paola Andrea y Angie Carolina. Están también la mamá del gobernador, Matilde Laguado Villamizar, sus hermanos, cuñados e incluso la suegra, que para la época ya había fallecido. El documento es como una especie de piedra roseta que le sirve a uno para empezar a leer jeroglíficos de la vida administrativa de Norte de Santander y de Cúcuta, y quizás del país. Jaime Vázquez era un veedor atento que trabajaba intensamente sobre asuntos de la gobernación del norte de Santander. Había notado, por ejemplo, que en un proceso de recuperación de bienes del narcotráfico figuraban nombres de personas cercanas al actual gobernador. El documento en cuestión, en esencia, habla de un proceso judicial que está quieto, como decimos, engavetado. Todo sugiere un trueque de favores, un ayúdame que yo te ayudaré. Inicialmente el proceso estaba asignado a la doctora Juliana Reyes, fiscal 39, especializada en extinción de dominio en Bucaramanga, pero por una razón hasta ahora inexplicable, le quitaron el proceso que en la práctica está paralizado desde el año pasado. Jaime Vázquez no tenía reparos para hacer pública esta información y sabía que estaba pisando callos. A propósito, varias fuentes nos dijeron que él era un hombre desparpajado, al que le había tocado retractarse de algunas afirmaciones que hizo en el pasado y que muchas veces se exaltaba y exageraba los hechos que estaba contando. Lo que para algunos era sinónimo de honestidad brutal, para otros era grosería. ¿Por qué? Porque Jaime era frentero, era grosero, pero le decía las cosas en la cara a las personas. No le daba miedo. Y él cuando hablaba, como dice el dicho, era porque decía que el gato era negro porque tenía los pelos en la mano. También, como dice el abogado Omar García, el tono y la velocidad de las denuncias, a veces sin confirmar, le trajeron algunos problemas. El señor Jaime Vázquez, a través de sus redes sociales, se paraba en el balcón, decía urgente, urgente, iba a difundir una noticia y la transmitía con unos hechos que en muchas oportunidades, tengo que decirlo, tenía aciertos, como en otros también tenía desaciertos propios de la verificación de fuentes que él hacía. En eso sí, siempre tuvo algunas tutelas en contra por parte de algunos funcionarios del Estado, porque se le recriminaba que era muy locuaz y eso generaba una sensación de afectación de, llamémoslo así, trato digno o afectación de las personas que eran señaladas por él en su momento. Y aunque su personalidad fuera esa o cualquier otra, nada justifica quitarle la vida a un hombre, ni tampoco borrar la verdad que está sacando a la luz un periodista. Hay que ir más allá y hay que ver qué fue lo que descubrió, cuál fue el nervio sensible que tocó de alguien lo suficientemente poderoso para ordenar su crimen y lo suficientemente asustado como para pensar que algo que pudiera conocer Jaime Vázquez era tan grave para él que merecía más matarlo que dejarlo vivir. Coronel ha escrito 5 columnas sobre el tema y nos dijo que faltan más. Sin embargo, del lado de la institucionalidad, es decir, de la entidad investigadora y de la justicia, las cosas están más empantanadas. El sicario, como es usual en Colombia, fue capturado unos días después. La investigación estableció que se trataba de una persona con unos rasgos fácilmente distinguibles. No solo era un gatillero zurdo, sino que era cojo de una pierna. Cristian, de La Opinión, le siguió el rastro. Jocosamente dice que el que contrató a ese man lo hizo mal, porque tenía una particularidad, era cojo. Y entonces esa particularidad, y un sicario cojo no lo consigue, usted no consigue 50 sicarios cojos. Siempre hay uno y siempre en los estudios o en los análisis que hace la fiscalía, ellos tienen sus perfiles de cada sicario. Entonces los llevó rápido a ubicarlo y comenzaron a analizar videos y todo. Entonces llegaron al hombre, lo capturan.
Su nombre es Alejandro José Arias, pero es conocido bajo el sobrenombre de El Puré o El Cojo, de los AK-47, una banda criminal que se mueve en la frontera colombo-venezolana y que tiene un vínculo con la multinacional del crimen, el Tren de Aragua. El proceso de Arias fue expedito, rápido. Está hoy preso en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá. El coronel William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nos cuenta cómo fue la captura. La Policía Nacional en forma inmediata asumió la investigación con la Fiscalía y con el CTI, donde a los 3 días capturamos al responsable del homicidio de esta persona. Directamente fue capturado alias Caricari o El Cojo, que fue el sujeto que cometió el homicidio contra Jaime Vázquez. El pasado 21 de septiembre también se dio a conocer el arresto en Cúcuta de alias Linda y Gustavo, integrantes del grupo AK-47 y a quienes la policía señala de presuntos coautores del homicidio. Sin embargo, el autor intelectual sigue escondido en la sombra, como pasa con frecuencia cuando asesinan a un periodista. De hecho, en los últimos 2 años han asesinado a otros 4 en circunstancias muy parecidas y los procesos siguen en la impunidad. El fiscal original asignado al caso de Vázquez fue amenazado y hubo que cambiarlo. Por eso, Cristian Herrera es pesimista. Entonces son cosas que uno dice, pues, esos son unos crímenes de alto impacto y que jamás se va a saber quién lo cometió. O sea, el autor material lo tienen, el intelectual nadie lo va a saber. Esa sensación es elocuente y uniforme. Hijo, nunca va a pasar nada porque nunca... Ya agarraban a la persona, ya cambiaron el fiscal, ya supuestamente la información del computador se borró. Ya están preguntando por otras personas que no tienen nada que ver ahí. Están preguntando por personas y personas, o sea, están buscando culpables donde no los hay. Están buscando la manera. Pero estoy segurísima que nunca va a pasar nada. Y probablemente nunca se conozca el determinador y probablemente llegue muchos años en la justicia y no se sepa quién mandó matar a Jaime Vázquez. Y aunque los testigos digan que el sicario es reconocible, veamos que los sicarios son profesionales. O sea, no es tampoco tan sencillo que un sicario revele quién fue la persona que lo contrató o cuáles fueron los intereses detrás de ello. Rogamos e imploramos a la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, de que el crimen de Jaime Vázquez no se convierta en un número más y que se envíe un mensaje a la sociedad civil que hay una fiscalía comprometida no solamente para desenmascarar a los asesinos intelectuales y materiales, sino dar en resultado y enviarle un mensaje a esta sociedad de Cúcuta y del departamento que se encuentra a la expectativa de lo que pueda señalar la Fiscalía frente a un hecho tan terrible como fue el asesinato de Jaime Vázquez, la forma en que lo mataron. Lamentablemente la Fiscalía General de la Nación siempre se ha dedicado a la captura del autor material, y con la captura del autor material cumple la estadística de administrar justicia, pero nunca en buscar cuál fue el fenómeno criminal ni buscar cuál es el determinador. Era un blanco es gallina lo pone. Pertenece a una organización criminal de la ciudad que está dispuesta a cometer delitos a quien le pague por eso. Entonces, quién le pagó y todo es algo que en lo que hay un esfuerzo grande por hacer para demostrar que eso no es porque le hubiera molestado que el señor haya entrado a una cafetería a pedir un pastel de garbanzo. A él lo mataron por una razón más grande de la cual el asesino debe tener algún tipo de información. Si pueden seguir el dinero, van a poder encontrar también el origen de esos pagos. Pero la Fiscalía creo que no ha hecho suficientes esfuerzos con eso y el tiempo que pasa pues es crucial en una investigación de un crimen. ¿Y entonces quién lo mató? Se había vuelto una persona que era incómoda para muchos en la ciudad. Dentro de ese proceso alguien me preguntó, el general William Rangel, inspector general de la policía, Z4, dentro de la organización de la policía,
Me preguntó, doctor Omar, ¿usted de dónde cree que puede haber venido la bala? Entonces yo le voy a decir, el destino pudo haber sido un perímetro de 360 grados. Y él me dijo, ¿por qué? Entonces le dije, porque es que él denunciaba y denunciaba. Entonces cuando uno hace una relación, pues se genera cualquiera. Y tengo que decirlo, hasta incluso la teoría de que ni siquiera alguien que lo hubiese denunciado, solamente por hacer el daño, le hubiese causado daño a Jaime. Jaime era creyente, pero quienes lo conocen cuentan que se había vuelto más místico, incluso rezandero. Últimamente él era muy espiritual y creía mucho en el tema de la Virgen. Se ha vuelto rezandero, se ha vuelto a ir a misa los domingos, se ha vuelto, yo le decía, ¿de qué pasa? Es que usted piensa ir rápido, porque ahora no, es que inclusive hablaba de cosas que a uno le daban mucha risa, como decía, no, es que yo ya tengo abstinencia sexual. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Se enfermó? ¿Qué es? No, sino que es que me tengo que limpiar espiritualmente, me tengo que alejar de muchas cosas, no sé qué más. Él tenía 3 meses en ese plan, pero de ambiente era para reírse uno. No, eso salía con unas cosas y unos dichos. No. El 14 de abril de 2024, Jaime fue a misa en la parroquia de Santo Domingo Sabio, luego a desayunar en Pasteluchos. Desde 2022, la UNP le había otorgado una escolta como esquema de seguridad. Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, interpuso una denuncia disciplinaria por el hecho de que una persona tan visible como Jaime Vázquez, amenazada, que se estaba curando en salud por si lo mataban, tuviera un solo escolta sin relevo. Omar García nos cuenta el resto. El sicario corre detrás de él y lo remata al lado mío. Él está vivo. Todo el mundo salió corriendo. Cuando yo salgo, yo veo lo que está ocurriendo. Como lo he dicho, ese operativo fue un operativo militar, eso no fue un operativo de un solo sicario. Yo alcanzo a ver las placas de la moto. Cuando yo veo lo que está pasando, todo el mundo sale y yo veo que él está vivo. Él empieza a rezar. Me dicen, no me deje morir. Y yo salgo, y cuando veo que del lado donde está mi carro hay unas motos, pues yo retorno. La gente, todo el mundo salió corriendo, y ahí es cuando yo empiezo a ver qué posibilidades hay de trasladar a Jaime a la clínica. Salgo nuevamente. Cuando ya salgo, veo la primera patrulla de la policía. Yo grito que necesito un carro. Un señor dice, yo pongo el carro. Yo saco a Jaime herido con el policía y lo llevamos al vehículo, que después lo llevaron a la Clínica Santana, que hay en el parque de la Clínica Santana. En la clínica, los médicos luchaban por reanimarlo. Aquí, Cristian Herrera. A él le pegan los tiros ahí, lo levantan, un amigo lo lleva a la clínica que quedaba como a 2-3 cuadras de ahí, y él ya en la clínica lo atienden. Medio alcancé a escuchar ese día a un médico que dijo que le habían dado varios infartos, y ya el último infarto fue fulminante y ahí se murió como a la hora y algo. El asesinato de un periodista no solo significa acabar con la vida de alguien, sino silenciar su causa y apagar la luz en los rincones donde está alumbrando. Y además, manda un mensaje claro y aterrador, muy conocido en Colombia. Ese tema no se toca. Eso lo viven en carne propia las y los periodistas que están en la ciudad y temen seguir informando sobre ella. Jonathan Mojica, director de Notifrontera Cúcuta, es de esos nuevos comunicadores que siguen el legado de Vázquez. Aunque aceptó esta entrevista con la Flip al poco tiempo del asesinato de Vázquez, después no quiso volver a hablar. Entonces esto ha causado de pronto una bola de nieve que cada día va creciendo más, de incertidumbre de qué hablamos y qué no hablamos, pero que al final va a terminar o terminó perjudicando a la gente que de alguna u otra manera o genera opinión o genera crítica, y que además es muy bueno para la gobernabilidad, es muy bueno para la comunidad, de que siempre esta crítica sea constructiva, pero se está perdiendo en Cúcuta. El impacto también lo resienten los periodistas de vieja data, como Cristian, de La Opinión. La muerte de él provocó un silencio duro, un silencio en el periodismo, donde hay pelados de medios digitales que llegaron a creerse que eran igual que él, hablando temas
y decidieron decir no más. Mejor hablemos de temas de barrio, que el alcalde no arregla una calle, que el alcalde no arregla una cancha, o que los vecinos estaban peleando, o el muerto del día, mataron a este tipo, ya para de contar, pero ya a profundidad ya no. De pronto los que manejamos más temas a profundidad, más de corrupción, más de esto, ya lo obligan a uno a pensar 2 veces y a manejar otra estrategia de publicación. Lo que dicen muestra la herida que viene tras el silencio. Este fue un crimen doble, contra la vida y contra la verdad. Y por ahora sigue sin culpable. El gran sueño de Jaime Vázquez, precisamente, era la justicia y mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Escuchémoslo. Compartan este gran Facebook Live, este gran programa, con el veedor que más defiende o que más critica la corrupción en el municipio de San José de Cúcuta y en el departamento. Jaime Alonso Vázquez, ¿qué anhela usted en el momento? He venido teniendo una serie de conversaciones con gente de la ciudad y anhelamos que ya es hora de abrirle el escenario a gente distinta. Y yo sigo insistiendo en un tema. La gente joven de Cúcuta es hora de que se le dé la oportunidad de entrar a poder participar del manejo y el desarrollo de la ciudad. Aquí no se le puede seguir coartando más la oportunidad a una mano de profesionales jóvenes valiosos que cada día ven menos la posibilidad de crecer en su propia ciudad. Y eso, ahí está la gente joven con su conocimiento, su nueva visión de vida, sus percepciones tecnológicas que lo imbuyen en un mundo distinto al nuestro, que nos permitirían realmente empezar a transformar esta ciudad. Mientras esto no lo hagamos, de aquí no vamos a salir. Eso sí se los puedo asegurar. Hasta aquí este episodio de Después de la Censura, una serie de Perifoneo. Las entrevistas, investigación, guión y postproducción estuvieron a cargo de Cristian Mora, César Paredes y Andrés Páramo. La edición de audiencias es de Tatiana Vázquez. La identidad gráfica de Julián David Solano. Preproducción Daniel Chaparro. Este episodio fue realizado bajo la dirección de Andrés Páramo. La idea original es de Jonathan Bock. Mi nombre es Natalia Borrero Morales y nos escuchamos en un próximo episodio.